En toda vida hay sufrimientos y alegrías. La diferencia entre unas vidas y otras es que algunos las viven lejos de Dios, sin esperanza, sin alegría, sin horizonte, mientras que otros hemos tenido la suerte de conocer la misericordia del Padre. Qué gracia tan grande, queridos hermanos, poder contemplar cada día este amor de Dios, que nos acompaña en medio de las más variadas circunstancias de nuestra vida. Soy Eduardo Sacerdote y os doy la bienvenida a este encuentro de oración y de reflexión sobre la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en este día en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Recordamos en los pasajes del Evangelio anteriores. Podéis escucharlos si alguno es la primera vez que nos oye en este canal. Anteriormente Jesús ha manifestado ante sus discípulos las exigencias de su seguimiento. ¿Cuántos se salvan, maestro?, le preguntaron, y él respondió: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos buscan la salvación. Muchos buscan la puerta de la plenitud, pero no dan con ella. No dan con ella porque buscan en el lugar equivocado. Ante este mensaje exigente, podríamos pensar que a Jesús le dejan solo, que a Jesús le abandonan, pero en un primer momento no es así. Leemos en el Evangelio de hoy la primera frase que dice: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Mucha gente. Había muchedumbres. Jesús manifiesta que su seguimiento es difícil, que hay que esforzarse por entrar en la puerta estrecha del amor incondicional. Y nos dice San Lucas: mucha gente acompañaba a Jesús. Fijémonos en este detalle. No dice seguía a Jesús, sino que iba detrás de él, le acompañaba. Seguir, en lenguaje del Nuevo Testamento, se aplica a los discípulos, a aquellos cuya vida gira completamente en torno al mensaje y a la persona de Cristo. Seguir a Cristo tiene una connotación vocacional y de totalidad. San Lucas nos dice que había mucha gente que acompañaba a Jesús. Iban porque eran curiosos, porque querían ver los milagros, porque, oye, a ver si es verdad, porque es un hombre que, a veces dice cosas que no nos gusta mucho, pero a lo mejor cambia, a lo mejor se hace de los nuestros, a lo mejor se doblega a Jesús a ser un Mesías como nosotros esperamos de él. ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios para que nos ayudara en una enfermedad, en una dificultad, para que solucionara algún aspecto de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos encendido velas en las iglesias para pedir un favor? O las personas acuden a una procesión de un santo concreto porque asocian ese santo con la riqueza o con la salud. ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios y a los santos de manera casi idolátrica, convirtiendo a Dios en aquello que no es? Y entonces Jesús, ante todos aquellos que le hemos acompañado, pero no seguido, se vuelve y va más allá del mensaje de la semana pasada, del mensaje de la puerta estrecha. Se vuelve a ellos y les dice, escuchamos. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Jesús viene una vez más a poner el acento de su evangelio en el aspecto de la renuncia
o mejor dicho, en el aspecto de la prioridad de Dios sobre todas las demás relaciones, incluso las más sagradas: el padre, la madre, la mujer, los hijos, los hermanos. Y termina diciendo, e incluso a sí mismo. Es un evangelio en el que se nos muestra de una manera concreta cómo es esa puerta estrecha de la que los hablaba la semana pasada. En el texto hebreo y griego, literalmente se nos dice: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos. Muchas veces habréis escuchado esta traducción literal: y no odia. El verbo odiar, en el contexto bíblico, significa poner en un segundo lugar. ¿De acuerdo? No nos vamos a entretener, pero hay pasajes donde claramente se usa el verbo odiar con este sentido: poner en un segundo lugar. Y para nosotros, cristianos católicos del siglo XXI, ¿qué significa esta palabra? Si alguno viene a mí y no pospone sus relaciones más sagradas, no puede ser discípulo mío, e incluso a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos mirado al crucifijo y no hemos caído en la cuenta de que el crucificado es el modelo de nuestra vida cristiana? Jesús en la cruz es el retrato perfecto del cristiano que se propone vivir en plenitud del Evangelio. Amar a Dios por encima de cualquier otra relación. Cuando alguna de estas relaciones suponen un ataque contra nuestro amor a Dios, se convierte en un verdadero acto de heroísmo. Si tu padre, tu madre, tu mujer y tus hijos, tus hermanos y hermanas te llevan y te ayudan siempre a cumplir con el amor de Dios, a amar y vivir según el Evangelio, según el amor gratuito e incondicional que Dios nos enseña, entonces es una maravilla y entonces es fácil. Pero muchos de vosotros, muchos en nuestro mundo, tienen que luchar verdaderamente por hacer comprender a sus seres queridos que el amor a Dios no está reñido con el amor al padre, a la madre, pero que tiene un orden, que amando a Dios más estaremos capacitados para amar a nuestros familiares y amigos muchísimo más. Esta propuesta que Jesús nos hace, además, nos está diciendo sin decirlo que Él es Dios. Solo si Cristo es Dios, tiene sentido que nos exija un amor superior y prioritario al que debemos al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos. Y es que cuando el Evangelio entra en nuestra vida, o mejor dicho, cuando Jesucristo entra en nuestra vida, sucede algo parecido a lo que acontece al joven enamorado que quiere casarse. Ha amado a sus padres durante su infancia y su juventud. Sus padres son los que han decidido cuándo se come en casa, cuándo se va y dónde se va de vacaciones, en qué se invierte el patrimonio familiar, dónde se vive, cuándo es el horario en el que hay que llegar a casa por la noche después de salir con los amigos. En la infancia y en la juventud, la relación de un hijo con sus padres es una relación de sometimiento, un amor que le lleva a obedecer en todo a sus padres. Sin embargo, dice el libro del Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Significando con ello que en el momento de fundar una nueva familia, la relación con el padre y la madre cambian. Ya no son papá y mamá
quienes deciden en qué trabajas, dónde vives, con quiénes te juntas, a qué hora llegas a casa. Eso no significa que dejes de amarles, significa que ese amor pasa a un segundo plano porque hay otra persona con la que tú tienes que construir tu vida. Tu esposa, tu esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. De hecho, en el Antiguo Testamento, la familia se llamaba casa, la casa de David. La casa de David, la familia de David. Pertenecer a una familia significa estar atado hasta en los más mínimos detalles a la decisión de esa familia de la que tú llevas el apellido y a la que perteneces. Casarse significaba reorganizar tu existencia en torno a una nueva familia. Eso no significaba, repito, que el que se casaba tenía que dejar de amar a sus padres, sino que era un amor que pasaba a un segundo plano. Decían los antiguos rabinos que el casado, el recién casado, debía construir su casa a una distancia suficiente de sus padres como para que no pudieran ver el humo de su chimenea. El matrimonio exige esta plenitud del amor. Pues bien, Jesús viene a hablarnos en términos de enamorado, en términos esponsales. Decir que le tenemos que amar a Él por encima de nuestro padre y nuestra madre, de nuestra mujer e hijos, hermanos y hermanas, es decir que el amor de Dios y que el amor que le debemos a Dios es un amor de enamorados. Es un enamorado el que nos está hablando. Jesús nos pide un amor de intimidad, un amor de plenitud propio de los enamorados. Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de las reflexiones evangélicas. El amor de Dios es un amor de plenitud, es un amor que no puede ser así, de amigos. Oye, que salimos a tomar unas cañas. Sí, venga, hoy voy a misa. Sí, hoy voy a hacer un retiro. Sí, hoy vamos a rezar un rosario en familia, porque tenemos un familiar que necesita oraciones. No. El amor a Dios, si queremos realmente vivir como cristianos, es un amor en plenitud. Es un amor con el que consultamos todo lo grande y lo pequeño de nuestra vida. El esposo y la esposa necesitan hablar de todas las cosas concretas de la organización familiar, cada día, en cada momento, para organizarlo todo como una sola persona. Mi vida, si quiero realmente que sea según el Evangelio y según el amor de Dios, la tengo que poner también al servicio de un amor esponsal. Pero no termina todo aquí. Jesús nos pide lo más. Incluso, dice, si no pospone a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Qué difícil es en muchas ocasiones ser verdaderos discípulos de Jesús. Renunciar a sí mismo. Has estudiado para ser el mejor en tu carrera, en tu oficio, has trabajado, te has esforzado y de repente se te presenta una ocasión de oro para ser el primero, para acceder a un trabajo, a un puesto maravilloso con el que siempre habías soñado, pero para acceder a él tienes que traicionar tu conciencia. ¿Qué haces? Tienes dos opciones: ser fiel al Evangelio y renunciar a ese lugar, esto es renunciar a sí mismo, y entonces dejar que otros asuman ese puesto porque tienen una conciencia más laxa que la tuya, o traicionar la palabra de Jesús. Porque esta renuncia a sí mismo por Cristo es muy concreta. Y a lo largo de nuestra vida tenemos multitud de ocasiones para decir, ¿de verdad creo en Dios o no creo en Dios? ¿De verdad ante esta situación en la que esta persona
me está haciendo la Pascua, tengo dos opciones: luchar hasta destrozar al otro por mis derechos, o vivir el Evangelio y perdonar. Y voy a parecer el perdedor, el tonto, el que se deja. Pero en mi corazón voy a reconocer el gozo de saber que he actuado según el Espíritu de Jesucristo. Si a la hora de tomar una decisión importante en mi vida en la que está en juego mi futuro, o el futuro de los que más quiero, miro a la cruz y el Señor me sugiere el camino difícil, y yo asumo que como cristiano tengo que tomar la decisión más difícil por ser fiel a mi conciencia y a la verdad de las cosas, entonces estaré siguiendo de verdad a Jesús y no solo acompañándole. Una gran muchedumbre acompañaba a Jesús. Eso es fácil. El día de las procesiones de Semana Santa, ahí estamos todos. El día de la primera comunión de nuestro sobrino, ahí estamos todos. El día de la fiesta del pueblo, cuando hay que pasear al santo, ahí estamos todos acompañando. Pero el día que en mi trabajo me proponen una golosina muy golosa para tener un mejor puesto o un mejor sueldo, y yo sé que no es lo correcto, entonces es cuando realmente me hago el examen personal para saber si soy discípulo de Jesús. Y Jesús continúa: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Fijaos, discípulo, seguidor mío. Quien no carga con su cruz, quien no está dispuesto a sufrir por el Evangelio, no puede ser discípulo mío. Pero esto, queridos hermanos, es muy difícil. Miremos a Jesús en Getsemaní. El mismo Dios, para amar a la manera de Dios en Jesús de Nazaret, encarnado en nuestra materia débil, tuvo que orar y tuvo que sudar sangre y necesitó el consuelo de un ángel del cielo. Si no somos hombres y mujeres de oración, no podremos vivir el Evangelio, no podremos perdonar, no podremos vivir en la voluntad de Dios, no podremos responder a la bofetada del otro con una sonrisa y con un gracias. No podremos. Imposible. Nuestro corazón no produce ese amor. Imposible. Produce otras cosas: rencores, resentimientos, ira, enfado, venganza, egoísmo, lujuria, avaricia, pereza. Todas esas cosas nos salen naturales, como las malas hierbas en la huerta. Si quieres tener otros productos de calidad en tu corazón, tienes que ponerte en oración. Para cargar con la cruz y caminar detrás de Jesús, necesito vida de oración. Jesús continúa diciendo: así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: mira, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Y otro segundo ejemplo que nos pone Jesús referido a la guerra: ¿o qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús nos habla de calcular si vamos a ser capaces de seguir su palabra. Les dice a sus discípulos: no me sigáis a tontas y a locas, no me sigáis porque sí, no vengáis detrás de mí por curiosidad, no, párate a pensar. Este pararse a pensar hace referencia a la oración, al cálculo delante de Dios
sobre nuestra propia vida. Hay gente que llega a los 80 años y entonces empieza a rezar. Y por primera vez en la vida se plantea qué quiere hacer con el tiempo que tiene disponible. Bendito sea Dios, que a los 80 años le dio por pensar, le dio por sentarse y decir, oye, ¿qué tengo y con qué quiero llegar al cielo? Y el primer ejemplo que pone Jesús es el de una torre. No se refiere a las pequeñas torres de vigilancia de las viñas. En las viñas había siempre torres, desde las que se vigilaba pues los posibles ladrones. Eran torres sencillas, hechas con palos, adobes. No, Jesús se refiere a otras torres. Los importantes de la época de Jesús, los hombres ricos y poderosos, construían torres de piedra para hacer ver que ellos estaban a otro nivel. Herodes construyó cerca de Jerusalén una torre de 25 metros, una torre de mármol blanco, una torre preciosa. Dicen que se veía desde Jerusalén aquella torre y que todos admiraban el poder de aquel hombre. 25 metros son 8 pisos. Aquello era un rascacielos en toda regla. Una torre con la que hacer ver a los demás quién soy yo. La torre era la fotografía del poder y de la personalidad que era quien la había construido. Y Jesús nos viene a decir, oye, calcula para ver si la torre que vas a construir vale la pena. Porque todas las torres humanas ceden al paso del tiempo. El tiempo es implacable. Y aquel proyecto o aquella construcción o aquella riqueza humana o aquel oficio importante al que diste tu corazón, según fue pasando el tiempo, te quedaste sin él. Calcula a ver si vale la pena invertir en un proyecto humano al margen de Dios que dentro de 100 años no haya valido la pena. Fijaos, esta es la gran pregunta. ¿Esto que hago? ¿Esto para lo que invierto? ¿Qué es ante la eternidad? Esta es la pregunta, la de la eternidad. Es decir, Jesús no nos está proponiendo amarle a Él por encima del Padre y de la Madre y de nosotros mismos para hacernos infelices, no. Nos está proponiendo un camino de felicidad que resiste al paso del tiempo. San Pablo decía que el día del juicio, cuando nos presentemos ante Dios, Dios pondrá en el fuego nuestra existencia, en el fuego del amor, la prueba del fuego del amor, para que toda la paja y madera y adobe que haya en nuestra vida se derrumben y quede solo aquello de nuestra vida que es oro y piedra preciosa. Si en tu vida construyes con oro, con amor, si todo lo que haces lo haces con visión de eternidad, entonces la torre que estás construyendo, tu personalidad, tu vida, tu familia, serán personalidades, vidas y familias que cuando Dios ponga a prueba en el fuego del amor, en el fuego de la eternidad, entonces se mantendrán de pie. Y dirás, qué bien que he vivido para la vida eterna. Pensemos en los mártires, en una María Goretti. A los ojos del mundo, María Goretti, mártir de la castidad, fue una víctima de la violencia de género. Y nada más. Así la catalogan. Pobre niña. Sus padres le habían metido en la cabeza que tenía que cuidar la pureza y el otro vándalo le quitó la vida. ¿Qué es María Goretti? ¿Qué es un San Tarsicio o cualquiera de los santos, mártires o apóstoles o padres de familia o cualquiera de los santos del santoral que tuvieron que renunciar tantas veces a sí mismos? ¿Son unos fracasados? ¿O han triunfado? En el cementerio, ¿quién vale más? ¿El hombre rico que tiene un precioso mausoleo de piedra, de mármol, elegantísimo? Mira qué casa se ha construido, mira qué maravilla. De 2 pisos.
o la pobre anciana, o la pobre viuda, o el pobre mendigo, que por ser fieles a su conciencia y al amor de Dios, amaron incondicionalmente y perdonaron, fueron generosos, se entregaron a los demás. ¿En qué quieres invertir, querido amigo? ¿Cómo quieres que dentro de 100 años no solo te recuerden los que están aquí, sino Dios te reciba en el cielo? ¿Qué tipo de vida cristiana? ¿Vas a ser de los que acompañan o de los que siguen a Jesús con todas las consecuencias? Cuando lleguemos al cielo, aquellos que hayan invertido solo en este mundo, sin amar y sin ayudar a los demás, serán señalados y se reirán de ellos los condenados y dirán: mira, uno más, mira este, ha empezado a construir y no ha tenido para acabar. Y el segundo ejemplo se refiere a la guerra. ¿Qué rey va a dar la batalla sin deliberar antes si con 10.000 puede vencer a 20.000? ¿Y qué hace un hombre que tiene 10.000 para poder vencer a 20.000? Pedir ayuda. Lo que decíamos antes. El Evangelio de Jesús está en guerra en nuestra propia alma. Nuestra vida es una lucha continua, centímetro a centímetro del terreno de nuestro corazón, para ganarlo o bien a Dios o bien al mundo. Hay una batalla y estamos en la condición de perder, porque el demonio es más astuto que nosotros y sabe por dónde y cómo presentarnos la tentación. Sin embargo, tenemos la posibilidad de pedir ayuda. El rey que sale a la batalla con 10.000 y sabe que va a tener que enfrentar a 20.000, ¿qué hace? Hace alianzas. ¡Alianzas! Esa es la comunión de los santos. La ayuda que nos prestamos unos a otros, con la oración, con la palabra, con el consejo, con la vida comunitaria en nuestra parroquia, con el grupo de alabanza, con el grupo de adoración, con la dirección espiritual. Eso es sentarse a deliberar si con esta poquita fuerza humana voy a poder dejarle a Dios ser Dios en mi corazón. Y como sé que no puedo, entonces tengo que poner medios humanos. Tengo que sentarme a calcular. Ojalá que lo hagas antes de los 80. Ojalá tu vida de oración, tu vida cristiana, tu vida comunitaria, ojalá. Y si has llegado a los 80 y no lo has hecho, tampoco es tarde, tampoco es tarde. Estás en el mejor momento de tu vida para sentarte ante el sagrario y decirle: Señor, ¿en qué estoy invirtiendo? Mi trabajo, bien. Mi dinerito, bien. Mi familia es según lo que tú me enseñas, Jesús. Mis afectos están en un segundo plano, porque sé que los tengo que ordenar según tu palabra, según tu voluntad. ¿O vivo una cosa intermedia? Bien, sigo a Jesús, o mejor dicho, le acompaño, sí, voy los días de la fiesta, leo la palabra de Dios, pero esto no toca mi vida, no cambia mi vida. Mis relaciones con los demás siguen siendo a la manera del mundo, de los que no conocen a Dios. Lo que se lleva, lo que está de moda, lo que se estila, pues sí, unas relaciones, una vida laboral, una vida financiera, un tipo de descanso, pues según lo que me ofrece el mundo, este mundo donde lo único que vale es pasártelo bien y disfrutar. Y si además de pasármelo bien y disfrutar, puedo un poquito engañar mi conciencia con algunas cositas de oración, con alguna misa de vez en cuando, oye, algún día hasta voy de retiro espiritual, pero no, a Dios le dejamos ahí en su sitio y yo en el mío, porque yo soy el que organizo mi existencia. Una gran muchedumbre acompañaba a Jesús. Y Jesús se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Ahora te toca a ti, querido hermano, querida hermana, preguntarte en oración ante Jesús
si eres discípulo suyo. Y si te encuentras con la sorpresa de que no lo eres del todo, no se te ocurra desanimarte. Estás en lo mejor de la vida, estás en el mejor momento para emprender una vida de oración, una vida de unión con Dios, una vida de comunión de los santos, para pedir ayuda a tu sacerdote, a tu amigo que trabaja o que vive o que está en la parroquia, a pedir a Dios y a tus hermanos que te ayuden a vivir mejor el Evangelio. Recuerda, estamos en una batalla, es una batalla espiritual la que se está librando en el mundo, una batalla entre el bien y el mal, y Dios desea que tu corazón le pertenezca plenamente a Él. Toma una hoja de papel en blanco, toma un bolígrafo y escribe las cosas de tu vida en las que todavía Dios no reina. Dobla ese papel y ponlo en tu lugar de oración, ponlo detrás de un crucifijo, encomiéndaselo al Señor o pídele a tu párroco que lo ponga en el sagrario muy cerca de Jesús. Díselo a Él, díselo a Jesús. Dile: Jesús, aquí está todo aquello en lo que todavía no reinas, donde todavía hay oscuridad y tinieblas en mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven y acompáñanos, para que podamos vivir según tu palabra, para que podamos ser verdaderos discípulos, seguidores de tu Evangelio, para que si fuera necesario morir en la cruz por amor a ti, podamos hacerlo con tu gracia, podamos hacerlo con tu fuerza, con la fuerza de tu Espíritu Santo. Os doy la bendición del Señor para que Él se derrame en vuestros corazones, que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, que el Señor os mire benignamente y os conceda la paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Una vez más, gracias a todos por seguirnos en esta reflexión semanal del Evangelio. Os deseo un feliz día y que el Señor nos acompañe y nos sostenga a todos. Gracias de corazón.